¿Qué tal, Yediael? Saludos a ti y a toda la audiencia. Que Dios les bendiga. Gracias por la invitación. Vamos a estar compartiendo, como bien decía el título, vamos a estar hablando acerca del único Dios. Y yo me ponía a pensar, ¿no?, de qué manera presentar este tema, porque realmente, si bien es tan importante y es tan esencial, muchas veces está delante de nuestros ojos y no lo podemos ver. ¿Por qué no lo podemos ver? Porque Satanás se encarga de confundir nuestra mente, confundir nuestra vista con toda clase de representaciones o falsas representaciones acerca de Dios. Pero la Biblia, si hay algo que marca de manera definida, de manera puntual, es que hay un solo Dios. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, que estaban en la esclavitud, ellos eran esclavos, le repitió los mandamientos, le dio las tablas de la ley, y el primer mandamiento decía: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, ¿sí? No tendrás otros dioses delante de mí. Y vivimos en una sociedad en la cual constantemente podemos llegar a crear falsos dioses o falsas representaciones acerca de Dios. En esta primera media hora quisiera compartir quizá los principios básicos de lo que la Biblia habla acerca de quién es el único Dios verdadero, y en la segunda media hora, si Dios lo permite, vamos a estar viendo la importancia que tiene este tema. ¿Por qué este tema es tan importante? ¿Hasta qué punto afecta nuestra salvación, nuestra comprensión incluso del amor de Dios, nuestra comprensión del carácter de Dios? ¿Cómo es Dios? La Biblia lo revela, y todo está en relación a la persona de Dios. Si no tenemos claro quién es Dios, si tenemos conceptos extraños o confusos acerca de la persona de Dios, muy probablemente también tengamos conceptos extraños y confusos acerca de su carácter y acerca de su misericordia y acerca de su amor. En primera instancia, la Biblia nos dice que Dios es nuestro Padre, pero no solamente un Padre, es nuestro Padre amoroso, es nuestro Padre que nos ama, y que nos ama tanto que estuvo dispuesto a dar todo lo que tenía para que el hombre fuera salvo. Entonces, vamos a ir a unos cuantos textos bíblicos. Si usted no tiene una Biblia a mano para leer los textos bíblicos, por favor anótelos, porque usted después va a poder ver con sus propios ojos lo que la Biblia dice. Ustedes no van a creer lo que yo les diga sobre Dios. Ustedes van a creer lo que la Biblia dice, lo que Dios mismo dice acerca de sí mismo en las Sagradas Escrituras. Y quisiera empezar con un texto que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5. Este texto es muy importante. Tan importante era para el pueblo de Israel que se repetía como si fuera un rezo. Yo sé que muchos de los que están escuchando ahora son muy religiosos y practican sus rezos. Y los rezos, básicamente, ¿qué diferencia un rezo de una oración? Que un rezo es algo repetitivo, sin embargo, una oración es algo espontáneo. Cuando usted reza el Padre Nuestro, o lo que fuera que usted rece, Ave María o lo que fuera, usted está repitiendo simplemente una oración de memoria. Pero si usted ora, lo que hace es abrirle el corazón a Dios como un amigo, contarle lo que a usted le pasa. Esa es la diferencia entre un rezo y una oración. Pero este versículo de Deuteronomio 6, 4 y 5 se convirtió en un rezo para los judíos. Ustedes saben que los judíos, lamentablemente, fueron abandonando las enseñanzas de las Escrituras y empezaron a guardar muchas tradiciones. Y una de esas tradiciones era este rezo que decía así: Oye Israel, estoy leyendo el versículo, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta oración, este versículo que aparece en la Biblia, los judíos lo llaman hasta el día de hoy la Shema, porque en hebreo se dice así: Shema Israel, escuche Israel. Shema significa escuchar, y se repite hasta el día de hoy como si fuera un rezo en la religión judía, pero contiene el más grande de todos los mandamientos. No lo digo yo, lo van a ver ustedes que no soy yo el que lo dice. Y este más grande de todos los mandamientos recuerda algo al pueblo: Jehová es uno solo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno.
y hay que amarle con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas. Tan es así que este era el punto central de la religión judía y obviamente también la religión de Jesús, porque Jesús era judío, o sea, nació dentro del judaísmo, por más que hoy llamemos a la religión de Cristo cristianismo, viene de esta raíz, de las leyes del Antiguo Testamento. Y fíjense en un episodio, anótenlo al texto, está en Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31, fíjense lo que dice la palabra de Dios acerca de cómo Jesús definió al más grande de todos los mandamientos. Marcos capítulo 12, versículos 28 al 31, dice lo siguiente: uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que le había respondido bien, vino y le preguntó. O sea, un escriba estuvo escuchando una discusión entre Jesús y los saduceos, y entonces vino a preguntarle a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Entonces Jesús respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento, y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. ¿Por qué Jesús menciona 2 mandamientos si en la Biblia hay 10 mandamientos? Porque en realidad lo que está haciendo Jesús es resumir los 4 primeros en amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y los 6 siguientes mandamientos los está resumiendo en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así se resume toda la ley. Pero vemos nuevamente que Jesús destaca que Dios es uno. Dios es uno. Hay muchos conceptos acerca de Dios, muchos conceptos equivocados acerca de Dios. Pero vamos a ver ahora cuál era el concepto que Jesús tenía acerca de Dios. La Biblia nos dice que es uno, ¿sí? Y hasta el día de hoy hay discusiones de si ese uno es literal o es un uno alegórico o simbólico. ¿Será que es uno pero a la vez 3? ¿Será que son 3 pero a la vez 1? ¿Cómo es Dios realmente? ¿Quién es Dios realmente? Vamos a preguntarle a Jesús y vamos a dejar que Jesús responda. Vamos a ir a algunos textos del Nuevo Testamento porque Jesús es el autor de la ley, es el autor de la Biblia del Antiguo Testamento y es el intérprete de la Biblia. Todo lo que querramos saber se los podemos preguntar a Jesús y Jesús va a dar la correcta interpretación de cada pasaje. Si usted le cree a cualquier maestro, a cualquier sacerdote, a cualquier pastor, y no le cree a Jesús, entonces usted está siguiendo hombres. Usted tiene que aprender a seguir al gran maestro. El gran maestro es Jesucristo. Voy a leerles Juan, capítulo 4, versículos 21 al 24. Ya vimos que Jesús reconoce que el mayor de todos los mandamientos es que Dios es uno. Pero ¿quién es ese Dios para Jesús? ¿Será que ese Dios es una especie de unidad o de grupo de personas? ¿O será que es una persona en particular? Vamos a preguntarle a Cristo, Juan 4, versículos 21 al 24. Jesús le dijo, esto es la mujer samaritana, ¿no? El caso de que Jesús se encuentra con una mujer que era samaritana, que era de otro país, y por lo tanto era muy discriminada por los judíos, y Jesús le dijo a esta mujer, que estaba en un pozo de agua, sacando agua, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Fíjense la palabra que le da Jesús a esta mujer. Esta mujer le había hecho una pregunta teológica a Jesús. Le preguntó, Señor, ¿dónde hay que adorar? ¿En este monte o en Jerusalén? ¿Cuál es el lugar de adoración? El pueblo de Israel se había dividido en la antigüedad. Algunas tribus quedaron en Jerusalén adorando, otras empezaron a adorar en Samaria. Esta mujer era samaritana y lo primero que discutía un samaritano con un judío era cuál era el verdadero lugar de adoración. Y Jesús le empieza a hablar de quién es el verdadero adorador según Dios. Jesús le dice, créeme que la hora viene que cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Juan 4:22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos,
porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, pues también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Voy a resumir algunos puntos que Jesús está diciendo en estas palabras. Lo primero que dice es que los samaritanos adoraban a un Dios que no conocían, a un Dios confuso. Ustedes adoran lo que no saben, le dijo Jesús a la mujer samaritana. Nosotros, los judíos, entre comillas, nosotros los judíos adoramos lo que sabemos. ¿Qué decían los judíos todos los días como un rezo? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y ahora Jesús identifica a ese Dios, diciendo que ese Dios es su Padre. Dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús identifica en este pasaje a Dios como su Padre, como su Padre. Y acá viene la cuestión, hermanos. Yo sé que en las religiones populares a Jesús, al Padre, al Espíritu Santo, incluso se puede hasta mezclar con los santos y con María. Jesús se lo confunde ahí entre un montón de imágenes, entre un montón de estatuas. No se sabe ni quién es. Al Padre, mucho menos todavía. El Padre está totalmente escondido atrás de crucifijos, atrás de vírgenes, atrás de santos. Nadie sabe que hay un Dios que se llama el Padre. Nadie sabe que Jesús llamaba a su Padre el único Dios verdadero. ¿Y por qué es importante esto? Esto lo vamos a ver después en la segunda tanda, ¿no? En la segunda media hora. Pero vemos aquí que Jesús dice que el verdadero Dios, o que el Dios al que hay que adorar, es el Padre. Lo identifica con ese título. Jesús dijo que hay un solo Dios, que amarle con todo el corazón es el mayor de todos los mandamientos, y ahora dice que es el Padre. Pero vamos a profundizar esto, porque no nos vamos a quedar con uno o dos versículos, vamos a leer varios, porque la Biblia tiene que leerse así, texto sobre texto, renglón sobre renglón, un poquito aquí, un poquito allá, porque toda la Biblia tiene que avalar un punto de vista. Usted no puede avalar un punto de vista con un versículo suelto, que contradice los otros, o que su interpretación contradice los otros. No, tiene que poner todo sobre la mesa. Vamos a leer Juan, capítulo 8, versículos 54 y 55, donde Jesús dice lo siguiente. A Jesús lo acusaban de que él básicamente se quería exaltar a sí mismo. Vayan anotando los textos. Lo que leímos recién era Juan 4, 21 al 24. Ahora Juan 8, 54 y 55. Dice, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes toman dimensión de lo que Jesús está diciendo. Los judíos repetían constantemente el rezo, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Y ahora Jesús les dice, el que ustedes dicen que es vuestro Dios, ese es el que me glorifica, ese es mi Padre. ¿Quién era Dios para Cristo? Su Padre. El Padre de Cristo era el Dios de Israel. Si Jesús hubiera querido identificarse a sí mismo, y no estamos hablando ahora de la divinidad de Cristo, lo vamos a ver un poquito más adelante, Jesús es divino como su Padre, pero si él hubiera querido identificarse como el único Dios de Israel, él hubiese dicho, yo me glorifico a mí mismo, porque el Dios al cual ustedes rezan todos los días soy yo. Pero Jesús no dijo eso. Él dijo, mi Padre me glorifica a mí. Yo no me glorifico a mí mismo. Mi Padre me glorifica a mí, el que vosotros decís que es vuestro Dios. ¿Quién era el Dios de los judíos? El Padre de Jesús. ¿Por qué este punto, hermanos, es tan importante? Porque la gente se ha olvidado del Padre de Jesús. Se ha olvidado del único Dios. Y al olvidarse de que Cristo tiene un Padre, se pasa por debajo o se minimiza
o se relativiza el sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Eso lo vamos a ver en la segunda tanda. Pero de ahí viene la importancia. Voy a leer otro texto que está en Juan capítulo 8, versículo 42. Fíjense lo que dice Jesús. Esto para dejar claro de que el Padre y el Hijo no son la misma persona, porque si fueran la misma persona, Jesús hubiese dicho, yo me glorifico a mí mismo. Pero Jesús dice, yo no me glorifico a mí mismo, mi Padre me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. El Padre es una persona, el Hijo es otra persona, es su Hijo. Es el único que se sentaba a la diestra del Padre. Es el único que participó con el Padre en la obra de la creación. Y de hecho es todo lo que el Padre tenía. Cuando entregó a su Hijo en la cruz del Calvario, vació todo el cielo en un solo don. En un solo don. Esta es la importancia de este tema. Juan 8, versículo 42 dice así. Jesús entonces le dijo, si fuese vuestro Padre, o sea, si Dios fuese vuestro Padre, le dice a los fariseos, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Fíjense, hermanos, hay diferentes puntos de vista acerca de Dios en el mundo cristiano. En la gran mayoría del mundo cristiano, tanto catolicismo como cristianismo protestante, en su gran mayoría, se cree que Dios es una trinidad, una unión de tres personas coeternas y coiguales, que las tres son Dios, pero no hay tres dioses, sino que hay un solo Dios formado por tres personas. Y luego hay otra forma de pensar, sobre todo en algunas iglesias protestantes como los pentecostales, que dicen que el Padre y el Hijo son la misma persona. El Padre es la misma persona que el Hijo, y simplemente el Hijo es como una especie de representación del Padre, pero es la misma persona. Tanto el unicitarismo como el trinitarismo, que la Iglesia popular y la Iglesia católica sobre todo, desde los antiguos concilios, han dejado en el cristianismo, son desfiguraciones o deformaciones de la verdad bíblica. ¿Por qué el unicitarismo tampoco es bíblico? Porque acá Jesús dice, yo no vine de mí mismo, sino que vine de mi Padre. Salí de Dios y Él me envió al mundo. Entonces el Padre envió a su Hijo al mundo. Eso es lo que la Biblia nos dice. Vamos a leer un texto que es vital. Este texto que voy a leer a continuación, pueden anotarlo, yo lo llamo como un texto clave, un texto de memoria, un texto para memorizar realmente. Se encuentra en Juan capítulo 17, versículos del 1 al 3. Este texto se ha convertido en santo y seña, se ha convertido en un texto fundamental para la iglesia de Dios, para el pueblo de Dios en todas las épocas. Porque en todas las épocas, yo se los voy a decir con palabras de Elena G. de White, que escribe en un libro llamado El conflicto de los siglos, que lo ofrecen aquí en el programa, así que pídanlo si pueden, porque ese libro vale oro. En uno de sus capítulos, no recuerdo si es La fe de los mártires, en los primeros párrafos dice Elena G. de White, que siempre hubo un pueblo que preservó la palabra de Dios como única regla de fe, guardó el verdadero día de reposo y creyó en Cristo como el único mediador entre Dios y los hombres. El texto que vamos a leer, lo vamos a leer después de la tanda porque ya llegamos a la hora, es Juan 17 del 1 al 3. Anoten ese texto, abran en sus Biblias Juan 17 del 1 al 3, lo vamos a leer, es un texto tremendo, es un texto muy fuerte, que realmente va a cambiar, va a ser un antes y un después para todos ustedes que estén escuchando este programa, donde quiera que estén. Luego volvemos. Gracias, Yadiael. Dios les bendiga a todos. Estábamos leyendo un texto, nos quedaba un texto para leer acerca de la identidad de Dios. Este texto decíamos que era crucial, es un texto fundamental. Está en Juan 17, versículos del 1 al 3, y dice así: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, fíjense lo que hizo Jesús. Jesús estaba por orar a su Padre. Este no era un rezo, este era una oración.
Jesús iba a hablar con su Padre. Dice que levantó los ojos al cielo y dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. ¿A quién oraba Jesús? ¿Jesús podría haberse orado a sí mismo? ¿Verdad que sí? Evidentemente, si no se oraba a sí mismo, era porque él consideraba que Dios era su Padre. Y de hecho, él nos enseña a orar cuando los discípulos van a Jesús y le dicen: enséñanos a orar, no a rezar, a orar, enséñanos a orar. Jesús les dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Por qué Jesús no les enseñó a orar diciendo: ustedes oran así, querido Jesús, tal y tal y tal cosa? Porque hay un orden en el reino de Dios. Hay un Dios que es el Padre y Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, Jesús en Mateo capítulo 6 dice que hay que orar al Padre, pero en Juan capítulo 14, si no me equivoco, Jesús le dice a los discípulos que tienen que orar en su nombre. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Nosotros le pedimos al Padre en el nombre de Jesús, porque Jesús es el mediador, y Jesús obra la voluntad del Padre en nuestra vida. Entonces Jesús, cuando ora en Juan 17, ora dirigiéndose a su Padre, al único Dios. Entonces dice: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne. Punto importante. ¿Cómo es esto de que Dios le da a Cristo potestad? No es la única vez que la Biblia lo dice. Lo dice también en Mateo capítulo 28. ¿Sí? Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, lo dice Jesús. ¿Quién le dio potestad al Hijo? Hay uno solo que le puede dar potestad al Hijo, porque el Hijo está por encima de todo. Jesús, el Hijo de Dios, está por encima de toda la creación. No hay potestades, no hay gobiernos que estén sobre el Hijo de Dios, incluso los ángeles. Y había un ángel en el cielo que era el más exaltado, en honra y en gloria en el cielo, que ese ángel se rebeló contra el gobierno de Dios. Ese ángel también estaba debajo de la autoridad de Cristo, pero cuestionó la autoridad de Cristo. ¿Quién es el único que estaba por encima de Cristo? ¿Quién era el que le podía dar autoridad, potestad a Cristo? Solamente su Padre. Entonces dice: como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y marquen estas palabras: y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. En esto consiste la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Este texto, mis hermanos, dice que la vida eterna, la salvación, consiste en conocer a Dios y conocer a Cristo. ¿Cómo hago yo para conocer a Dios y conocer a Cristo si yo no sé, si nunca me enseñaron, si nunca me dijeron de que Jesucristo es literalmente el Hijo de Dios? Hay una cosa que me llama mucho la atención, y yo lo he mencionado varias veces cuando estudiamos la Biblia, que el concepto trinitario de un Dios formado por tres personas, tres en uno y uno en tres, es tan confuso y tan contrario al concepto bíblico. El concepto bíblico es tan claro porque habla de un Padre, habla de un Hijo, habla de un Espíritu Santo que obra en el corazón, pero nunca pone esta idea de tres en uno, uno en tres. Dice: hay un Dios verdadero, es el Padre de Jesucristo, Jesucristo es su Hijo unigénito, que hoy no vamos a entrar en lo que significa unigénito, pero en pocas palabras es el único nacido, el único que tiene la naturaleza divina, el único que es como Dios, que de hecho hay un versículo que dice así: Jesús no estimó el ser igual a Dios, porque hay uno solo que es igual a Dios en el universo, y ese es su Hijo que se sienta a su diestra. No estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo y bajó a la tierra, ¿sí? Entonces, y el Espíritu Santo, que es la presencia, o digamos su presencia, su poder, su gloria, su mente,
Hay algunos versículos que lo ponen como la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente del Señor, dice el apóstol Pablo. Pero la Biblia lo presenta de una manera clara. Ahora el concepto trinitario lo pone a esto tan confuso, lo pone tan, digamos, mezclado, que la gente no tiene idea de los versículos que vamos a leer a continuación, que hablan acerca de la salvación y del sacrificio que fue hecho por nosotros. Un par de versículos más que nos hablan acerca de quién es Dios. Juan 20, versículos 17, solamente el 17, y después vamos a leer uno de Apocalipsis. Juan 20, 17 dice así: esto es después de que Jesús resucitó de entre los muertos, se encontró con las mujeres que fueron al sepulcro, y Jesús, estando resucitado, les dice a las mujeres que no lo toquen. Juan 20, versículo 17. Jesús les dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Y dice: mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Se nos ha borrado, mis hermanos, entre tanta confusión, no solamente sobre el concepto de Dios, sino también entre los santos y mediadores e intercesores, se nos ha borrado la figura del Padre. Y la figura del Padre es muy importante. Jesús nos dice a nosotros: yo voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Quién es nuestro Dios? El mismo Dios que es Dios de Cristo. ¿Quién es nuestro Padre? El mismo Padre que es el Padre de Cristo. Cristo nos quiere reconciliar con su Padre. Y la figura del Padre, que es una figura de protección, es una figura de amor, el amor paternal, está siendo tan atacada por Satanás, en todo sentido, en el mundo y en la iglesia. En el mundo destruyendo las familias, niños que se crían sin sus padres, sin la imagen paterna, que muchas veces terminan en delincuencia o en droga, ¿sí? En la iglesia está siendo atacada con doctrinas que desfiguran la relación entre el Padre y el Hijo. Pero necesitamos volver a la imagen del Padre. Necesitamos volver a la imagen de ese Dios que nos ama y nos cuida. Ahora, ¿qué estuvo dispuesto a hacer ese Dios por nosotros? Estuvo dispuesto a dar no a uno de sus hijos, porque yo se los voy a poner de esta manera, mis hermanos. Los ángeles son llamados hijos de Dios. Nosotros, seres humanos, somos llamados hijos de Dios en la Biblia. ¿Cuántos hijos tiene Dios? Dios tiene muchos hijos, pero solamente hay uno que es como Él. Solamente hay uno que es divino como Él. Solamente hay uno que se sienta a su diestra. Solamente hay uno al cual Dios le dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando Dios entregó a Jesús, entregó al único que era como Él. Entregó al unigénito. Entregó todo lo que tenía. ¿Sí? Entonces, voy a leer un pasaje, que este es otro pasaje central también, que es 1 Corintios capítulo 8. Todos estos versículos anótenlos porque después ustedes los pueden leer con más detenimiento y en su contexto. 1 Corintios capítulo 8, versículos 4 al 6. En la época del apóstol Pablo habían muchos ídolos, muchos dioses, igual que hoy día también, ¿no? Hoy día podemos encontrar muchos ídolos y muchos dioses. En la época de Pablo eran estatuas que representaban a dioses griegos, dioses romanos, y el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 8, versículos del 4 al 6: en cuanto a comer aquello que es sacrificado a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un solo Dios. O sea, el apóstol Pablo dice: los ídolos no son nada, son llamados dioses, pero no son nada, y hay un solo Dios. Entonces dice: porque aunque haya algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, más para nosotros, cuando Pablo dice más para nosotros, es la iglesia, el pueblo de Dios. Más para nosotros solo hay un Dios. Y ahora va a decir quién es ese Dios. Solo hay un Dios, el Padre, de quien son todas las cosas,
Otras versiones dicen, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo por el cual son todas las cosas, y nosotros somos por Él. Según el apóstol Pablo, aunque hayan muchos ídolos, muchas imágenes, estatuas, que tratan de ocultar la imagen de Dios, que tratan de desfigurar la imagen de Dios, para la iglesia verdadera solamente hay un Dios y un Señor. Un Dios, el Padre. Un Señor, Jesucristo, el Hijo de Dios. Nadie puede llegar a ese Dios si no es a través de su único Hijo. No pueden haber otros mediadores, no pueden haber otros caminos, ¿sí? Dice 1 de Timoteo 2.5, 1 de Timoteo 2.5, el mismo apóstol Pablo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Cuántos dioses hay? Uno solo. ¿Cuántos mediadores hay para llegar a ese Dios? Uno solo. ¿A quién oramos cuando hacemos nuestras oraciones? Vosotros oraréis así, Padre nuestro. ¿En nombre de quién debemos orar? Todo lo que pidieres en mi nombre yo lo haré, dijo Jesús. O sea, hay un solo Dios y un solo camino para llegar a ese Dios. Es su Hijo. No hay otra manera. Si una persona hoy en día agarra y dice, bueno, yo voy a adorar a Dios, pero no lo hace en el nombre de Jesús, esa adoración no llega a Dios. Si alguien va a orar y va a pedirle algo a Dios y no pide en el nombre de Jesús, Dios no puede responder esa oración, porque Él estableció solamente un camino para llegar al Padre. Ese camino es Jesucristo. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene ¿a dónde? Al Padre si no es por mí. ¿Cómo se llega al Padre? A través de su Hijo. De hecho, la Biblia lo llama, y esto es muy importante, y me gusta decirlo cada vez que hablamos acerca de este tema, la Biblia declara de que no fue Satanás el primero en crear imágenes o estatuas. Ustedes saben que los dioses falsos, de los cuales hablaba Pablo recién en Corintios, esos dioses falsos tenían representaciones, estatuas. Estatua de esto, estatua de lo otro, ¿no? Estaba el dios Baal, Astoret, bueno, un montón de dioses, y tenían estatuas. O sea, cada dios tenía una imagen. Pero la Biblia nos dice que en realidad Dios tiene una imagen. Dios sí tiene una imagen, pero esa imagen no la puede hacer el ser humano. Dios tiene una imagen. ¿Cuál es la imagen de Dios? Jesucristo, dice la Biblia, es la imagen del Dios invisible. En Juan capítulo 14, Jesús dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Por eso es que Dios prohíbe hacer imágenes y estatuas o representaciones, porque el que ve a Cristo, el que contempla a Cristo por la fe, y no se lo contempla en una foto o en un retrato, se lo contempla en la Biblia, leyendo sobre su vida, escuchando sus palabras, caminando con Él. El que ve a Cristo está viendo ¿a quién? Al Padre. Jesús es la imagen del Dios invisible, la imagen misma de su sustancia, dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos. Entonces, obviamente, el que no conoce a Jesucristo como el Hijo de Dios, que es la imagen del Dios invisible, ¿qué va a terminar haciendo? Estatuas, cuadros y cosas así, porque necesita una imagen, porque no está contemplando la verdadera imagen de Dios, que es su Hijo Jesucristo. Y quisiera avanzar, hermanos, con el texto más conocido del mundo. El texto más conocido del mundo, antes que se termine el tiempo, lo quisiera dejar afuera, y aquí radica la importancia de este tema. Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Juan 3:16 es el texto más conocido en el mundo. Es el texto de memoria, todo el mundo lo conoce. Usted lo habrá escuchado alguna vez, aunque no sea cristiano o no lea la Biblia, alguna vez lo leyó o lo escuchó, porque todo el mundo conoce Juan 3:16. Todo el mundo. Usted lo debe estar mencionando de memoria ahora. Pero ¿sabe qué? La mayoría de los cristianos no cree en este pasaje.
aunque sea el texto más conocido del mundo, es el texto menos creído del mundo. ¿Qué dice ese texto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cómo, Emanuel, que nadie cree en ese texto? No, nadie cree literalmente en ese texto. La gente cree que se está hablando de una alegoría. Pero fíjense cómo dice el texto. De tal manera, ¿qué significa de tal manera? De tal manera es como mencionar una medida. Es como que yo les diga, miren, tanto me costó esto que tuve que hacer tal cosa. Tanto tiempo me llevó este trabajo que estuve 18 horas. Para darles un ejemplo. Eso significa de tal manera. Cuando la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo, está diciendo, miren cuánto amó Dios al mundo. Lo amó tanto que estuvo dispuesto a dar lo que dio. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Pero resulta que la doctrina de la Trinidad dice que Jesús no es el Hijo literal de Dios. Que hay tres personas coeternas y coiguales, que las tres son como intercambiables, que una tomó el papel de hijo, la otra tomó el papel de padre, y entonces bajó aquí a la tierra a morir por nosotros, pero el que tomó el papel de padre no dio todo lo que tenía, porque había otro que era Dios Espíritu Santo. Entonces, ni era padre, ni era hijo unigénito, ni dio todo lo que tenía. Tanto amó Dios al mundo que fingió ser padre, el otro fingió ser el hijo. Hermanos, esa es la confusión y la mezcla más perversa que nos aleja del verdadero amor. Si aceptamos el texto tal como está, Dios, el único Dios verdadero, el Padre de Jesús, tenía solamente un hijo. Tenía solamente uno igual a él. Jesucristo, su Hijo unigénito, se sentaba a la diestra del Padre. El Padre creó todo por medio de su Hijo. Todo lo que fue creado por medio de Él. Todas las huestes angélicas, todo esto lo van a poder leer en el Conflicto de los Siglos, capítulo 30. Si piden el libro, si llaman a la radio y piden el libro, pueden leer todo esto que les estoy contando en el capítulo 30 del Conflicto de los Siglos. Todos los ángeles adoraban al Padre y al Hijo. Pero hubo un ángel que se rebeló contra la autoridad del Hijo, ¿sí? Y Dios amó tanto a la humanidad después que la humanidad fue engañada y cayó en pecado, que estuvo dispuesto a dar todo. Vació todo el cielo en un solo don. Entregó todo. No había otro que fuera igual que Dios, solamente su amado Hijo Jesucristo. Entonces cambia la cuestión. No es lo mismo las creencias populares acerca de Dios que la creencia bíblica acerca de Dios. Conocer a Dios es la vida eterna. La única manera que tenemos de conocerlo es a través de Jesucristo, a través del Hijo de Dios. Cuando usted acepta que Dios entregó todo por usted, que no fue un teatro, que no fue una pantomima, que realmente Dios entregó a su Hijo unigénito, ¿qué pasa en el corazón del ser humano? Se enternece. Se enternece ante el amor del Padre, porque el amor del Padre está probado con una acción. Entregar al Hijo unigénito. Lo mismo que le pidió a Abraham. ¿Se acuerdan la historia de Abraham e Isaac? La misma cosa. El corazón del hombre entonces se enternece y usted está dispuesto a entregar no una parte de su vida, no una parte de su tiempo, sino su vida entera a Dios. Porque el que entrega una parte de su corazón a Dios no ha entregado nada. La entrega tiene que ser completa. Dios no se reservó nada para salvarle a usted. Usted no reserve nada porque Dios quiere salvarle. Entréguele su corazón completamente al Señor. Entonces, vemos en este tema casi todos los textos que hemos leído, y Juan 3:16 termina el versículo 17 diciendo: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, si usted no cree, dice, el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué tenemos que creer para ser salvos?
que hay un Dios amoroso, un Padre amoroso, que nos ama tanto, que entregó todo lo que tenía, entregó a su Hijo unigénito para que todos nosotros podamos ser salvos. Hermanos, que Dios les bendiga, que puedan tener un excelente día y esperamos que este pequeño tema les sea de bendición y sea una punta del ovillo para seguir estudiando las Sagradas Escrituras.